Bienvenidas y bienvenidos sean a un programa más de género y política, este sexto programa que ya lleva esta temporada en esta modalidad, bueno, pues que tenemos el gusto ya de estar aquí con ustedes en el set. Gracias por estar aquí, por acompañarnos programa con programa, muchas gracias. Y bueno, pues saludarte, Melba, Frida, ¿cómo están? Ay, pues muy contentas, con mucha energía. No, ¿verdad? hombre, sí se nota la energía. La energía, el entusiasmo que traigo, ¿no? También Frida, muy feliz, por favor. es que yo muy las contenta extrañaba, porque ya es el chicas. sexto. Es el sexto. Parece que, programa, oye, se nos ha ido muy rápido, ¿no? Muy rápido, pues fíjense que para este sexto programa vamos a estar hablando de un tema que, bueno, pues nos lacera demasiado, que se tiene que hablar una y otra y otra y otra y las veces que sea necesaria. Vamos a hablar sobre la violencia feminicida, porque, bueno, pues los datos no paran, como lo hemos visto, 11 mujeres son asesinadas todos los días, 11 mujeres, o sea, ahorita mientras usted 11. Y yo estamos platicando, una mujer está siendo asesinada. Entonces, imagínense estas cifras tan desastrosas, tan preocupantes. Y les tengo aquí, por ejemplo, en enero de este año, solo en enero hubo 79. O sea, imagínense, enero. O sea, ¿Cuántos años? ¿Cuántos días tuvo enero? ¿31? 31. Pues échenle más o menos, dos punto y algo. Casi 3. Diarias. En febrero 83, en marzo 75, en abril 83, en mayo 84 y en junio 89. Díganme qué opinan de estas cifras. Vamos a arrancar, si les parece bien el programa, con estos datos que yo sé que son de veras terribles. Me gustaría darles, a mí sí me gustaría tener otros datos, decirles que ustedes están mal y que si yo se los cuento de otra manera, ¿no? ¿Verdad? Que si les doro la píldora de otro modo va a sonar menos peor, pero no, así son, así suenan estos datos, Frida, sobre esta violencia feminicida. Bueno, es que recordemos que tenemos estas cifras sin considerar a mujeres desaparecidas, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces es el antecedente a mujeres que van a ser víctimas de un feminicidio. Y bueno, pues lamentablemente en nuestro país no se está haciendo nada para atenuar esta situación, para prevenirla, para erradicarla. Al contrario, me parece que desde presidencia se ejercen estos discursos pues de odio hacia las mujeres, responsabilizándolas de cosas que no nos corresponden, como ya lo hemos mencionado en algunos otros programas. El tema de atención a víctimas, pues hemos hablado bastante de que nuestras autoridades deben de tener pues perspectiva de género, deben de tener presupuesto, deben de tener todas estas herramientas para erradicar este tipo de violencias y en este caso pues esta violencia que es la más extrema que podemos sufrir y que padecemos las mujeres, pero bueno, pues a mí me parece que más allá de los elementos que le corresponden a las autoridades, una parte importante es de construir esta mentalidad que existe socialmente, porque evidentemente es un tipo de pensamiento que prevalece en nuestra sociedad, donde sublima, donde subordina a las mujeres en una posición inferior, evidentemente, y cuando ya no nos gusta, entonces es cuando se ejercen estas violencias o se trata de callar a las mujeres o bueno, pues estamos viendo lo que ha pasado con el tema de las protecciones religiosas, del hijab en estos países, ¿no? Y vemos cómo las mujeres han estado levantando la voz, me parece, si no me equivoco, llevan 79 asesinatos ya durante estas manifestaciones. Justamente por la intención, ¿no? Sí, por la intención de subordinar a las mujeres a una posición, a las actividades que socialmente se quiere delegar, ¿no? A las mujeres, que me parece que es el inicio, el parteaguas de cómo, o una parte de cómo se llega a esta violencia feminicida. Fíjate, Frida, que yo creo y coincido, es muy importante entender la diferencia entre homicidio y feminicidio, porque mucha gente dice, ay no, pues es que no exageren, también a los hombres los matan. Creo que deberíamos partir de ahí, Melba, y yo ahí vamos a recurrir a tu sabiduría. Ay, gracias. Que nos digas, por favor, Melba, ¿cuál es la diferencia entre feminicidio y homicidio? Para que quien nos ve lo tenga claro y entienda un poquito, entre en contexto de por qué estamos las alertas por violencia, por qué tantas las marchas, ¿no? Por qué, exacto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero, Frida, Gaby, yo sí quiero
poner en el centro de este programa el que, así como el COVID ya es un tema de pandemia, también la violencia feminicida se ha normalizado, se ha naturalizado y es como una pandemia que no está siendo ni tratada, ¿no? Ni tratada por el gobierno federal, hace las mañaneras, informa y no dice de este indicador, ¿no? De 11 mujeres, qué está sucediendo, y los delitos se cometen por acción y por omisión. Entonces también si la autoridad omite hablar de esa problemática y entrar en un tema de cómo atenderla y erradicarla, pues también se tendría que decir que por omisión se está cometiendo el delito de feminicidio. Y el feminicidio, qué bueno que lo dices, Marcela Lagarde, le debemos a Marcela Lagarde este tópico, esta iniciativa, este logro de poder visibilizar, así como el lenguaje incluyente, así como lo que no se pronuncia no existe, o lo que no se dice no existe, pues el feminicidio tuvo que llegar a México por esta sentencia internacional del campo algodonero, lo que sucedió en Chihuahua, las muertes de Juárez, toda esta parte, se hizo visible que no era normal la forma, el modo, el tipo, la hazaña, el odio. Sí, entonces, que cómo se hizo y se privó de la vida a mujeres. Entonces, Marcela Lagarde, que es una antropóloga y inclusive fue diputada por nuestro partido, por el PRD, hace esta visibilización como antropóloga diciendo que el feminicidio es esta muerte por el hecho de ser mujer de manera violenta y arrancar la vida a una mujer. ¿Por qué? Porque en ese sistema patriarcal, androcéntrico, donde la mujer es la superior, la inferior, donde yo hombre, o los hombres, ¿no? Yo te puedo someter, te puedo hacer porque pues tú no vales, y te puedo arrancar la vida, o sea, te puedo privar de la vida, te puedo maltratar, te puedo acosar, te puedo violar, y el más alto grado de violencia es el feminicidio. Entonces Marcela Lagarde hace esa visibilización y primero la introduce en la Real Academia, ¿no? Como para que se empiece a ver que existe este concepto y es la muerte por odio, o sea, un odio muy particular hacia las mujeres que provoca el feminicidio. Fíjate, ¿no? que ahorita que yo te escucho, me surge una duda, antes ya de irnos a la llamada, porque yo no me quiero quedar con esta duda. ¿Se juzga de la misma manera? Porque bueno, ya está, ¿no? Ya nos ayudó la doctora Lagarde con este concepto que sí diferencia justamente, ¿no? ¿Se juzga del mismo modo? Porque yo creo que para los MPs, para los impartidores e impartidoras de justicia, pues es una palabra. Porque a la hora de darle un tratamiento, siento que lo tratan con una generalidad muy en sus conocimientos, muy al margen de lo que ellos, pues ahora sí, ¿no? Dicen, a mí me enseñaron así, muy superfluo. Y así está. Y con una visión androcéntrica, o sea, con una visión como si fuera un homicidio. El homicidio que todos conocemos, pues es privar de la vida a otra persona, ¿no? Y dice, pues también fue un homicidio. ¿Por qué feminicidio? Pues bueno, porque existe esa condición de género, esa muerte violenta por odio de que un hombre, pero aparte, ¿quién lo comete? ¿No? Porque no estamos viendo que las mujeres están matando a mujeres, ¿no? Es el hombre que priva de la vida, y el hombre, ¿qué hombre? O sea, el hombre de primera mano. Una mujer puede cometer feminicidio. Esposo, o sea, no, o sea, lo que voy yo es que no es un tema generalizado, o sea, el homicidio puede ser en un tema, o sea, el homicidio puede ser en el espacio público, en el espacio privado, puede ser por un robo y se agravó y privaron de la vida, o sea, puede ser el modo operandi del delito, se puede decir, quien sea, y de manera universal se comete. Ahí están las diferencias pero importantes. La particularidad del feminicidio es esa parte de, a ver, si se fijan, por ejemplo, Mariana Lima, ¿no? Que es hija de Irene Buendía, que le debemos una sentencia histórica que dice efectivamente que los ministerios públicos investiguen dicen, bajo la óptica de feminicidio y con perspectiva de género. Es decir, que cuando cualquier MP en México encuentre un cuerpo de una mujer en el espacio público, en el espacio privado, en automático, así como la pandemia tiene su cubrebocas, el gel antibacterial, todo en automático, el MP debe tener esa visión, ok, a ver, voy a estudiar con metodología de perspectiva de género, o sea, ¿por qué privaron de la vida a esta mujer? ¿Cuál fue lo que movió al hombre a privarla de la vida? ¿El esposo? O sea, ¿qué sucedió? En el caso de Mariana Lima, lo tipifican como suicidio, ¿no? Le dan así como el sesgo de fue suicidio. Raro, por eso es ¿verdad? el lema, ¿no? No fue ya suicidio. Ya ves que aquí en este país las mujeres ¿no? se queman solas. O sea, cuando marchamos decimos, no fue suicidio, fue feminicidio. Entonces, repone el procedimiento, investiga bien, neutralmente, objetivamente, llega a la verdad histórica, pero con esta metodología de por qué condición la mató, ¿no? Entonces,
¿Qué sucede en los MPs? ¿Qué sucede en México con los abogados, las abogadas, los impartidores de justicia que no tienen esta metodología de perspectiva de género, esta sensibilización? Hay protocolos internacionales que te dicen cómo investigar, entonces debe existir vuelvo a insistir, el COVID es el ejemplo importante, todos ya estamos y todas preparados para atenderlo, los MPs tienen que entrar en esta metodología del feminicidio, pero también no nada más llegar a esperar las 11 mujeres, como Estado, que estamos haciendo para prevenir el feminicidio. ¿No? Así es. Pues fíjate que para contestar también estas preguntas, darnos su opinión, cómo ve esta situación, estas cifras tan espantosas. Tenemos ya una llamada en la línea. Qué bien. Frida, preséntanos por favor a quién va a estar con nosotras. A ver, es que yo estoy viendo acá la doctora a nuestras ciencias, invitadas, exacto, antropológicas. Ajá. Acá tenemos a nuestra doctora Rocío Córdoba, que también, bueno, ya la presentabas, Gaby, también es feminista, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, quien desde luego nos da muchísimo gusto tener en este programa. Doctora, bienvenida y qué gusto tenerte por acá con nosotras. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? La saludo con mucho gusto y estoy encantada de estar con ustedes otra vez. Muchas gracias, doctora. Qué gusto saludarla en esta llamada que, como siempre sabemos, nos va a dejar también mucho aprendizaje, como siempre que está con nosotras. Doctora, pues vamos a aprovechar el tiempo y quisiera que nos platique. En el primer semestre de 2022, 50 mujeres han sido víctimas de feminicidio en la entidad de Veracruz, 347 han desaparecido. Esto de acuerdo a los datos del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana. Doctora, pues por supuesto saber su opinión respecto a estas cifras y por supuesto a la situación no solo en Veracruz, sino nacional también. Bueno, en realidad es ver cómo en las cifras de feminicidio no van a la baja, sino al contrario. A pesar de ser un estado, creo que el único, de hecho es el único, que tiene 3 alertas de violencia de género, pues estas no están funcionando y al contrario, sé que la cifra al mes de agosto era de 62 feminicidios, entonces un poquito más altas de las que está manifestando allí, pero esto significa que no importa cuántas alertas de género pueden estar señaladas o declaradas en un territorio, no están funcionando. Y lo que creo que es nuestra labor como feministas y como sociedad es ver qué cosa está pasando. Y bueno, el asunto está en que un mecanismo tan especializado y yo creo que tan único en el mundo como es la alerta de violencia de género, no esté funcionando por diversas cuestiones que tienen que ver con una resistencia primero, digamos, de los gobiernos locales. Hay un desinterés, hay una incomprensión por identificar la violencia que sufren las mujeres en el espacio público y en el espacio privado. Creo que otra de las cuestiones que influyen siempre es la tendencia a culpabilizar a las mujeres de los propios delitos a los que se ven sometidas. Entonces, nunca falta que digan que es nuestra responsabilidad por cómo íbamos vestidas, por cómo le contestamos a nuestros cónyuges, por qué cosas hacemos que nos matan, nos pegan, nos golpean, nos queman, nos echan ácido, etcétera, ¿no? Sin ver que esto está relacionado con la forma en que la subordinación de las mujeres nos hace sujetas desechables. Entonces, bueno, el hecho de que no haya una estrategia gubernamental en todos los órdenes de gobierno, que esto es lo importante, para combatir este tipo de violencia, para articularse entre dependencias, para
es increíble. Desde los grupos de trabajo de las alertas vemos que hay una repetición de funciones, hay una desarticulación, hay ausencia de recursos. Entonces, bueno, más bien, aunque en el discurso se hable y se cuenten los feminicidios, se cuenten las desapariciones, que es espeluznante cómo van a la alza, en realidad hay muy poco interés por resolverlos. Efectivamente, doctora Rocío, como bien refieres, Veracruz hoy en día vive dos alertas, una por la alerta que se logró en el 2015. 16. En 2016, perdón. Declarada en 16, ¿sí? Se solicita en el 15, se declara en el 16 en los 11 municipios. Y los 47 indígenas. Así es, y después por agravio comparado, ¿no? En el 19, sí. Para los tres órdenes, bueno, de manera transversal, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el judicial, sí. Por este agravio comparado, que es esta forma de erradicar, ¿no? La violencia estructural de desigualdades. Pero más allá, bueno, hay otra tercera, pero más allá de las alertas ya declaradas, decíamos hace un rato que Marcela Lagarde hizo esto del feminicidio y también el sistema de alerta que tiene que ver con esta protección, esta erradicación. El presupuesto, dices, no ha funcionado, Veracruz sigue, está alertado, pero sigue existiendo el feminicidio. Más allá del mecanismo de la alerta, tú como doctora, como en la investigación, ¿qué crees que hace falta para que estas alertas funcionen? ¿Se necesita que todo el Estado se declare la alerta de género, de violencia de género? ¿O ¿es el presupuesto, es la voluntad política? ¿Qué es? O sea, para ti, ¿cuál es el fondo? Eso es bastante complejo y es multicausal. Por un lado, yo creo que todo el país debe estar declarado en alerta. Mira, yo hice una revisión de qué está ocurriendo en todos los 22 estados que tienen declaradas las alertas, que es increíble, además, que hay 28 creo que están en proceso y 3 que no, o 4, 29 en proceso y 3 que no se les declaró, pero en realidad lo que observamos es que en todos lados los feminicidios van a la alza, la desaparición de mujeres va a la alza, la violencia en todo sentido va a la alza. Y luego, ¿qué ocurre? Que es muy fácil desentenderse. Yo creo que el Poder Judicial es uno de los más implicados en esto. Lo vemos con el caso de Devani. O sea, no es posible que hayan querido cerrar la carpeta de investigación diciendo que fue un suicidio, o cosas tan terribles como que feminicidas confesos salgan por tecnicismos o por cualquier detalle en la judicialización de las carpetas. Por supuesto que tiene que ver con la falta de presupuesto. Por supuesto que tiene que ver con la falta de voluntad política, pero a mí me parece que un aspecto que está faltando es que sean las alertas vinculantes. Se supone que son obligatorias, pero no hay ninguna sanción para los órdenes de gobierno que no cumplen con las observaciones. Justamente en un rato voy a tener una reunión del grupo que da seguimiento a la alerta de Veracruz. Yo estoy en la primera, la tercera ya se declaró por desaparición, porque el argumento fue, aunque la primera estaba contemplada la desaparición, y la tercera está siendo específica sobre desaparición por elementos del crimen organizado. Y bueno, algo que he estado trabajando desde hace unos 3 años es justo qué está ocurriendo en Veracruz, porque es un estado que requiere estas 3 alertas y que va a la alza. En 2020, me parece, fue el estado que, y perdonen por no tener el dato fresco, el que tuvo el mayor número de feminicidios en el país. La cuestión es que ¿qué está ocurriendo en un estado como Veracruz? Es el único que tiene frontera con 2 estados fronterizos.
Y esto implica que todo lo que sale de Guatemala y llega a Estados Unidos por la vía más corta pasa por Veracruz. Y si trazamos un mapa de la desaparición de personas, de la violencia contra mujeres, de las cuestiones de trata para explotación sexual y trata de migrantes y trata laboral, además del índice de violaciones a los derechos humanos, todo pasa por Veracruz. Y tenemos que uno de los 25 focos rojos de este país es la zona del sur, en Coatzacoalcos. Y otro de los 25 focos rojos es la zona del norte, la que está en frontera con Tampico. Entonces, no es gratuito, si lo observamos geopolíticamente, que Veracruz esté en la situación en la que está. Pero no es la única. Colima, por ejemplo, ¿cómo es posible que un estado que tiene 750,000 habitantes tenga el mayor índice de feminicidios por cada 100,000 habitantes? Bueno, esto tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo y es el hecho de que se traslada todo el ingreso de los precursores de la droga del puerto de Lázaro Cárdenas hacia Manzanillo y hacia los puertos de Colima. Entonces, yo creo que hay muchas razones y fuera de eso tenemos que atender la gravedad, dimensionar la gravedad de los crímenes y de la violencia contra las mujeres. Efectivamente, doctora, pues es muy interesante y aporta mucho estos comentarios que tú nos obsequias. Nos quedan escasos 2 minutos, pero yo no quisiera despedirte sin hacerte una última pregunta. Claro, Frida, adelante. Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, sabemos que muchas mujeres que nos acompañan en estos programas, que nos ven, pues muchas son legisladoras, funcionarias públicas, y yo quisiera consultarle, ¿qué propuestas podemos obsequiarle a estas mujeres para que abonen a la erradicación de la violencia feminicida, para que se disminuyan estos índices y estas cifras que tú nos has comentado? Bueno, en primer término tenemos que estar clarísimas desde el poder legislativo que no se debe permitir la intervención en un estado laico de grupos religiosos. Los grupos religiosos no deben de opinar en cuanto a la formulación de las leyes. Eso es en primer lugar. Y en segundo, que hay que revisar el mecanismo de alerta para que las recomendaciones sean vinculantes, porque al no ser vinculantes, pues cada quien simplemente los ignora. Y otra cuestión que creo que el Poder Judicial, Dios mío, las fiscalías especializadas son de verdad de pena ajena. No solamente revictimizan a las mujeres, sino ignoran simplemente atenderlas como es debido. Y en ese caso tenemos que tener la garantía de ser juzgadas con perspectiva de género. El acceso a la justicia en este país para las mujeres es escasísimo. Entonces, bueno, esa sería mi recomendación tanto al Poder Judicial como al Poder Legislativo y, por supuesto, al Ejecutivo que haga que se cumplan estas medidas. Doctora Rocío, nos ha dado muchísimo gusto escucharte. Definitivamente lo que nos dejas lo tenemos que replicar. El derecho debería ser un derecho que nos juzguen con perspectiva, sí, pero que sea vinculante justamente, que se castigue, que no esté la alerta de adorno porque así pareciera, ¿no? Que se decretó, bueno, pues sí, ahí está, se presupuestó, pero no saben cómo ejercer ese presupuesto, no saben cómo emplearlo, no saben absolutamente nada. Entonces, así es. Te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado este espacio. Esperamos tenerte pronto también de manera presencial, doctora. Muchas gracias. Un gusto y les mando un abrazo.
Pues Muchas gracias. Un Un abrazo de abrazo. vuelta a nuestra doctora, que siempre es muy grato Siempre, escucharla. Muy sorora. Y aprender de ella, porque muy ejecutivamente pues, nos regaló ahí 3 propuestas muy valiosas Y muy para concretas. los 3 órdenes de Así es. Concretas y que gobierno sabes y- que yo creo que es lo que le ha hecho falta a este tipo de implementación de alerta. No nada más que se queden como en la moda de, ay, se implementó y hasta hacen evento y la lona y se acaba de declarar la alerta. Bueno, sí, o sea, a volverla vinculante. ¿Qué vamos a hacer con los gobiernos, con las administraciones que no le den un seguimiento, que no la empleen como debe de ser, ¿no? Deberían tener una sanción, porque yo les apuesto que si hay sanción de por medio, entonces sí hasta por obligación. No, pues ahí está de la paridad. Vas a tener, exacto. Hoy es ley, y si no, si fuera ley, fuera así como sugerido, es. así Y aún pasaría, así, ese ejemplo que ocupas de la paridad, sí estamos hablando de que hay paridad, pero una paridad de veras pareja, yo creo que no. Yo creo que sí No, le porque falta. viene la violencia política, Exactamente, ¿no? O más sea, mujeres en lugares de tomas de decisiones incrementa la importantes, violencia, ¿no? así es. Yo creo que sí debe ser vinculante. Habría que empezar por algo, por supuesto, como con la paridad, que sea castigo si no se implementa como debe de ser. Pero me pareció interesante la propuesta de la laicidad. Por supuesto. Creo que ahí entran muchos temas, muchísimos temas, como el tema de la interrupción legal del embarazo. No, si nos faltan muchos temas, Melba, ¿no? pero tenemos que Entonces, irnos a un pero corte. Bueno, yo no quiero quería decir todos interrumpirte, los pero temas. ya tenemos que ir a un corte. gustó. Si no, si Sí, te sí, corto, sí. nos quedamos picadas Vamos. y picados. Vamos a un corte rápidamente. Escríbanos, compartan el programa Compártenos. y mándenos un like, por favor. Hola amigos y amigas, pues ya estamos aquí en esta sección que es el Laboratorio de Empoderamiento y pues bueno, de aquel lado del set me acompañan Melba, Frida y Gaby y pues bueno, hablando de este tema súper importante que es la alerta de violencia de género, pues ahora sí que sóplenme la receta, díganme cuál es la fórmula mágica. Vamos a ayudarles. Primera vez. Ay, sí, es la primera vez que estoy aquí. Y está bien alerta de chido género porque sea vean nacional. tantas fórmulas que tenemos acá. A ver, ¿con qué empezamos? Con la Chicas. vinculatoriedad de las alertas de violencia de género. Que La se sean vinculatoriedad de las alertas de género. A Que sean ver, vamos a vinculares, echarle que sean aquí que sean un vinculantes. chorrito. De vinculación. A ver, todavía está esto muy transparente. Ajá, ¿qué más nos hace falta? Capacitación permanente. con Le íbamos perspectiva a de poner género. gotitas, pero no, ese es un chorrote, ¿verdad? De Todas, capacitación, sí, no, todas. sí. Un buena dosis de capacitación permanente. Ahí está, uy, la capacitación, que eso es súper importante y fundamental. ¿Qué más nos hace falta? Atención municipal para que sea más de proximidad, que sea Modelo más cercana. integral. Modelo El integral. modelo integral municipal. Un modelo para tener- integral municipal, ahí va. Yo agregaría una Secretaría Nacional Sí, de Mujeres. Eso. Una sí. Secretaría Con Nacional presupuesto digno de para Mujeres. Ajá. Ah, claro, presupuesto. Ahí está. Sí, Sí, presupuesto obviamente. en serio. Yo, Ay. un tema fundamental también, juzgar con A ver. perspectiva de género. Ese es bien importante, Los jueces, Melba. pues, así, Y muchísimo. capacitar sobre todo en perspectiva de género, ¿no? Así A ver, ahí es. va otro. ¿Y Yo qué tengo más? Échenle otro. Como que esto Garantías de ya, no repetición. ya va agarrando. ¿Cuál? Garantías de no repetición. Y lo de la laicidad que dijiste. Y Legislar con laicidad. Exacto. Legislar con laicidad. el A no ver. involucramiento de grupos Ay, miren, esto ya está religiosos. agarrando color. Oye, Y ya está, conocimiento, perfecta, y conocimiento. violetita, color violeta, color de Mucho igualdad. conocimiento. A Preparación, ver. conocimiento de nosotras mismas para poder defender y exigir. Autonomía económica de las Ándale, mujeres. Yo échasela necesito Sí, toda. la verdad es autonomía. que la autonomía de las mujeres en autonomía todos los no- campos no te es puedes súper mover. importante. Y pues bueno, aquí ya Ya está quedó nuestra Violeta. fórmula violeta. Y pues bueno, estos son ¡Bravo! los tips que debemos Para llevar mejorar nuestra para raza. poder tener nuestra fórmula mágica y que toda esta estrategia de la alerta por violencia de género pues sea una realidad y realmente funcione. ¿Sale? Así que nos vemos a la siguiente y pues regresamos al set. Bien, Julie, gracias. ¿Ya? No.
aquí no importa si se peina uno o no, se despeina, aquí lo que importa son los datos que les voy a dar, porque fíjense. Es la carnita de la información. No, es que fíjense, estamos hablando justamente de este tema, la violencia feminicida, y bueno, pues continuamos con los datos. De verdad, yo quiero que iniciemos con contarles este nada honroso top, ¿verdad? Un top, ya hasta lo tenemos así medidito, top nacional de feminicidio, o sea, hazme favor, hazme favor. En primer lugar se encuentra el Estado de México con 84 feminicidios. Después le sigue Nuevo León con 62, Veracruz con 50, Ciudad de México con 39 y Oaxaca con 23. Pero fíjense, tanto el Estado de México y Veracruz cuentan con doble alerta de género, ya escuchamos que Veracruz con una tercera alerta de género, y ni así dejan de ocupar los primeros lugares de este, pues, top, de esta deshonrosa lista que de verdad preocupa. Es lo que hablábamos, no es vinculante y entonces podría tener 4, 5, 6, 7 alertas y no funcionaría de cualquier manera, ¿no? O sea, yo sí lo veo así, me quedo mucho con esta propuesta que yo creo que debe de ser ya vinculante, debe de ser ya. Tener 3 alertas y no ver resultados, híjole, yo no sé de qué habla más mal, si de la alerta en sí, del gobierno que no la implementa, de ambas cosas, la omisión, de que no de todo. está siendo omiso, por supuesto, de verdad, o sea, imagínate, Frida, tener 3 alertas y seguir ocupando el segundo lugar de feminicidios en nuestro país, el tercer lugar, Veracruz está en el tercero. Pues a mí me parece que el tema de las alertas de género conlleva todo un esfuerzo detrás, o sea, relacionado con convenciones internacionales, con parámetros objetivos de medición y de prevención. Entonces, la verdad es que la cuestión no es que las alertas de género fallen por cómo han sido elaboradas o estructuradas. Me parece que lleva todo un trabajo de inteligencia detrás, de mujeres, de hecho, que han trabajado toda su vida en este tema, ¿no? Sino que es lo que comentaba la doctora Rocío, pues no hay consecuencias en caso de no implementarse. Así es. O sea, finalmente pues es la no vinculatoriedad que llevan las alertas de género y la falta de voluntad política, desde luego, y la falta de presupuesto, y bueno, pues ahí nos vamos. Yo por el tema mexiquense, o sea, soy de Estado de México, me da pena, ¿no? Que el Estado... A mí me da miedo, tú, deja la pena. Miedo, no, pero pena sí me da, pero me da más miedo porque yo también vivo allá. Preocupación, porque bueno, también revisando la alerta, cómo es que está en alerta, qué sucede, cómo funciona, cómo opera eso. Creo que también otra crítica es la burocracia, porque saben, para solicitar la alerta todo lo que se tiene que hacer. Primero, no es cualquier persona tiene la facultad, ¿no?, de hacerlo. Eso debería de romperse. Si yo, ciudadana de a pie, me entero de un feminicidio, debería de meter mi escrito y solicito esto. No. Tiene que ser casi una ONG, con acta constitutiva, que casi te dediques así a la alerta, mandar evidencias cuando es un tema bien complicado, ¿no? 3 copias de línea al 80%. Entonces, no todo es una burocracia, y después la CEGOP hace el famoso grupo interdisciplinario que va a investigar in situ, pero para que haga ese grupo interdisciplinario pasan meses, pasan años. Pues es que también es un tema pasó, final y sigue habiendo política. feminicidios. Yo quiero llegar a eso, o sea, sigue habiendo feminicidios, ¿no? Entonces, en vez de que tú dijeras se interrumpe y ayuda o es vinculante, no. Y después ya que va y analiza y revisa que no funciona, presupuesta, y entonces no hay una comunicación interinstitucional, no es vinculante y no erradica. Entonces, sí hace falta, pero también yo estoy cansada de que nos digan que hace falta la ley. Hace falta que las mujeres nos preparemos, hace falta que nos dejen la de voluntad política, nos dejen de matar. hace falta esa voluntad política de que el presidente, sería genial que mañana Andrés Manuel López Obrador dijera, declaro en alerta de violencia de género en todo el país, presupuesto, así como dice como el COVID, o sea, ¿por qué no da un tratamiento o así pandemia? como dice Porque que se asomó a ver los ríos y ríos de gente feminicida. en el concierto del famoso grupo de Firme banda. y esto, o sea, ojalá viera los ríos, firme. ¿no? Grupo firme. Ojalá viera también los ríos y viera y se asomara cuando las mujeres vamos a manifestarnos al Zócalo. Ojalá también se asomara y leyera, vamos ¿no? a erradicarlo, ¿no? Entonces, es que aquí yo sí estoy indignada, ¿no? O sea, la verdad no es que posible. Aquí yo creo que también debemos de reconocer, o sea, sí, desde luego que el reconocimiento de las autoridades
de los gobernadores, del presidente de la República ante este tema es importante, pero de fondo es un problema político. O sea, ¿qué gobernador le conviene tener 2, 3 alertas de género? O sea, mientras menos sean, pues mejor. Y mientras más tapemos el problema, pues políticamente pues le conviene más a mi grupo, o al país, o a mi estado, ¿no? Y me parece que ahí también es un tema de fondo que impide que las alertas se reconozcan con tiempo, que impide que sea menos burocrático el proceso y que sea más sencillo para quien lo está solicitando, y que impide también pues que la vinculatoriedad que estábamos hablando de las alertas. O sea, es un tema Así político. es un también. tema, es que es un tema de verdad que tendríamos que analizar. Es transversal. Exactamente. Pero ¿qué les parece si me parece que ya tenemos una llamada nueva? Tenemos en la línea a una destacada feminista, dirigente política, antropóloga social, María de los Ángeles Sánchez Lira, fue diputada federal y una de las lideresas de la Organización Nacional de Mujeres del PRD. Nos da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien, Gaby. Compañeras, buenas Hola, tardes. Muy bien, hola, muchas María de gracias. Los Ángeles. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Gracias que nos acompañas, querida China. China, que así le decimos Conocida. de cariño a cariño. las personas que la conocemos, que tenemos la fortuna de conocerla. Y bueno, yo quería preguntarte, el 86% del territorio nacional pues está bajo alerta por violencia feminicida, por desaparición de niñas, de jóvenes, de mujeres, y hasta la fecha se han declarado 25 alertas de violencia de género contra las mujeres en 22 estados de la República. Pero pues la ola feminicida no baja, este gran problema que tenemos pues no cede. Y yo quería preguntarte tu opinión, China. ¿Qué hay que corregir en la implementación de las alertas de violencia de género? Bueno, en primer lugar, considerando los datos que has dado como referencia a este enorme flagelo, hace que nuestra población, que nosotras las mujeres, estamos en un estado de emergencia. Y por lo tanto, esa declaratoria y emisión de la alerta por la violencia contra la mujer debe declararse en todo el territorio nacional. Si bien decías que hay una declaratoria en 22 estados, pues que nos faltan los otros 10, ¿no? Por lo tanto, esa alerta debería de declararse en todo el territorio del país, porque así estamos en emergencia. ¿Sí? La otra situación que yo sostengo y que de manera muy responsable hago alusión es que este conjunto de acciones, ¿sí? Este conjunto de acciones encaminadas a enfrentar, decían en el papel del discurso, y erradicar, eso de erradicar de verdad se me hace así como muy utópico. Yo diría de manera muy responsable lo que es la realidad, enfrentar este flagelo que tenemos. Pero además debe de considerarse una evaluación. Después de la declaratoria por supuesto que se requiere un órgano de gobierno, un espacio institucional a partir del cual debe de realizarse esta evaluación, ¿sí? Para dar seguimiento. Debe de contarse con una metodología seria, ya que es un mecanismo enfocado a una situación de carácter emergente, porque lo estamos considerando como una violencia feminicida, ¿sí? Y para dar seguimiento tenemos que tener el instrumento necesario que nos permita evaluar ese avance de manera objetiva. ¿Quiénes ejercen esa violencia? ¿Sí? Si escuchan los ruidos, compañeras, los anuncios aquí, yo quiero decirles que yo soy pueblerina, soy de provincia, vivo en un pueblo, y bueno, pues aquí pasa tanto el carro de la basura como el del pan, ¿sí? Y bueno, ¿quiénes ejercen esa violencia? ¿Sí? ¿Qué patrones siguen? ¿Cómo es ejercida esa violencia? Pero además, ¿sí? El tema del conjunto de acciones que tenemos que poner en práctica o debe de poner en práctica el gobierno
debe de contar con una serie de indicadores que permitan evaluar paso a paso el cómo se está aplicando esas acciones. Y por supuesto, esto no puede ser de saliva, ni contando palitos, ni hacer rifas, etcétera, etcétera, para poder vincular esas acciones, sino se tiene que contar con un presupuesto determinado, ¿sí? Ese presupuesto debe de ser etiquetado específicamente para aplicarse, ¿sí?, en esa serie de acciones que pretendemos echar a andar para poder enfrentar ese flagelo. Sin estas cosas, yo creo que estamos dando nuevamente palos de ciego, como se dice en el pueblo, y solamente decir caer en la simulación. Y creo que no va por ahí el tema, sino es tomarlo de manera muy, muy seria, muy seria. Así es. Para mí esa alerta debe de tener esos tres componentes: declararse en todo el territorio, ¿sí?, tener una evaluación a través de un órgano institucional, ¿sí?, para poder dar seguimiento, y luego contar con el recurso suficiente para poderla operar. Así es. Es correcto, querida China, María de los Ángeles. Yo escuchándote muy atenta, creo que diste una propuesta muy interesante, que es la evaluación, el dar esa revisión a las alertas. Ahorita estábamos escuchando que en el top 10, desgraciadamente, aquí también tenemos uno, el Estado de México es el número 1. Ahí tiene su alerta, su intento en los 11 municipios, no está erradicando. Pero escuchándote, sería oportuno como una Contraloría Social o como organismo de mujeres, ¿qué puedes proponer para que pues un sí o sí vayamos empujando con el movimiento amplio feminista, claro, articularnos? ¿Qué sería una propuesta para que de nosotras dependa que suceda algo, ¿no? Entonces, creo que uno de las situaciones que nos permiten palpar y poder decir con bases firmes por qué declarar una alerta en todo el territorio. Ya citabas tú el caso del Estado de México, de nuestro estado. ¿De qué manera podemos decir si ha dado o no ha dado resultado en esos 11 municipios? Que de cualquier manera, como está declarada en el Estado de México, no, pues ¿qué crees? Nada más cruzando el agresor, cruzando el puente de Naucalpan, para allá ya es la Ciudad de México. Bueno, pues entonces me voy a hacer mis males al otro estado, al cabo de aquí no hay alerta, no está declarada la alerta. O sea, es una situación que nos tiene que dirigir, ¿sí?, para poder atacar, enfrentar con nuestras acciones, y por cierto, tienen que ser acciones contundentes, serias, ¿sí?, que nos permitan de manera fiable, confiable, decir qué veracidad puede tener lo que estoy aplicando. Por lo tanto, urge que sea en todo el territorio nacional, que para esto, pues nos faltan solamente 10 estados de la República. Ahora, en el tema que decías, ¿sí?, ¿qué es lo que propongo? Además de tener presupuesto y de dar seguimiento, propongo implementar modelos municipales de seguridad para las mujeres. ¿Por qué? Porque el municipio es la entidad más cercana a la gente, ¿sí?, más cercana a la gente. En nuestro Estado de México tenemos 125 municipios. Bueno, pues lo que yo propondría es que en cada municipio se implementen, se establezcan modelos municipales de seguridad para las mujeres. Y esto tiene que ser desde tener de manera objetiva donde los lugares que son propicios de riesgo precisamente para las mujeres, un mapeo, etcétera, etcétera, a partir de modelos de lo más cercano a nuestras mujeres, a los núcleos de los hogares, de las colonias, de los barrios, de los pueblos, de las rancherías. Todo eso nos va a permitir tener un territorio observado y observable, ¿sí? Esa es la primera propuesta.
Otra propuesta que creo que tiene que, escuché hace rato de manera muy atenta que decían, ¿cómo nos vinculamos? ¿Cómo nos articulamos? Bueno, antes que eso tenemos que garantizar presupuestos para y que tengan precisamente, las mujeres cuenten con autonomía, ya que la mayoría de ellas son dependientes de sus agresores, ¿sí? Y muchas de las ocasiones también tienen ellas que hacerse cargo como jefas de familia de 3, 4 hijos y más cuando estos están estudiando, que se requiere contar con el recurso. De otra manera, ¿cómo? Debemos de propiciar esa autonomía económica en nuestras compañeras, en la población de las mujeres, pues. Esa sería mi segunda propuesta, ¿sí? La tercera propuesta es ampliar el catálogo de servicios de prevención en todas las dependencias y no enfocar los recursos, como en este caso, que está operando el gobierno actual en la militarización, ¿no? Compro muchas patrullas, compro muchos carros, etcétera, etcétera, para que los ocupe la Guardia Nacional o los soldados, etcétera, etcétera, pero allá de manera aislada pues se echarán sus vueltecitas por las calles, donde haya luz, acá y allá, sus rondines, pero no tienen la más mínima idea, ¿sí?, de verdaderamente ser un foco de atención para nuestras compañeras. Así es. De confiabilidad. Esas serían algunas de las propuestas que pudiera generar, implementar, pero además de proponer, mejor dicho, pero además articular, ¿sí?, una serie de servidores públicos que están en función y que no saben ni para qué. Por ejemplo, en los municipios existe claro, capacitación. la unidad de las mujeres. Otros se dice, no, pues es el Instituto de las Mujeres, u otros les dan ahí la atención en una oficina que no tiene ni puerta, mucho menos una computadora, que puede ser atendida con una joven mujer o funcionario o funcionaria que no sabe ni la O por lo redondo en lo que se refiere a la violencia que se ejerce contra nosotras las mujeres. Así y es. Creo que esta vinculación debe de ser algo muy serio, porque tiene que estar articulada con la Dirección de Seguridad Pública, con la propia Secretaría del Ayuntamiento, todos aquellos espacios sensibles que tienen que ver con la atención cercana a la población, y en este caso a nosotras las mujeres. Yo por eso estoy proponiendo desde la cercanía, que es el municipio. Imagínense, si contáramos con un modelo municipal, porque todos nuestros municipios son distintos. Yo no puedo hablar... Exacto. Sería inmediato, sería homologado, sería la primera instancia y sería más cercano, sí, claro, como lo comentas, porque justo observan, ¿no? Y por supuesto, tendríamos que tener la capacitación, pero no la capacitación esporádica, sino una capacitación de carácter permanente a los funcionarios. Así ¿Por qué? Porque continuamente cambian de instancia. Si al jefe ya no le gustó tener a este empleado aquí, va y lo cambia, o al director para acá. Ahora, pues estaba en Protección Civil y tenía nociones de esto, pero ahora se va a otra área, y de cualquier manera todas tienen que ver con la atención de mujeres, por eso tienen que tener esa formación de atención de lo que se requiere la violencia. Así es. Con perspectiva de género. Pues nos ha encantado escucharte, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Te agradecemos muchísimo este espacio que nos haces, esta llamada, estas propuestas que nos regalas desde tu perspectiva, por supuesto desde la Organización Nacional de Mujeres del PRD, de la cual eres parte dignamente y con ese activismo que te caracteriza, con esa lucha. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo, ha sido un placer escucharte. Estoy para servirles, compañeras, me da mucho gusto que me hayan invitado.
Muchas gracias, Gina. Y dimos puntual anotamiento a todas las propuestas que vamos a llevar al cabo también ahí, articuladas. Qué bueno, estoy acá a la orden, compañeras. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a la China. Un abrazo a la Ay, China, que es aguerrida, es, híjole, defensora de verdad, ardua de los derechos de las mujeres. Y bueno, pues ahí escuchamos estas propuestas. Fíjense que si coincidimos con lo que escuchábamos con la doctora Rocío en el primer segmento de vincular, lo que escuchamos de la China de articular, híjole, si de veras hiciéramos ese ABC, ese camino. Exacto, articular, homologar y de veras vincular, yo creo que entonces valdría la pena y comenzaríamos a ver resultados efectivos, transversales, veríamos de verdad observables, tangibles, palpables, que de veras dieran en cifras a la baja. Yo creo que sí sería una ruta. ¿Qué les parece, compañeras? Yo no sé ustedes qué piensan, pero es momento de un corte para que regresemos, ¿no? Con conclusiones. No estás de acuerdo, pero producción dice que sí, ¿verdad? Entonces nos va el tiempo, que dale chance a quien nos está viendo de que comparta, comente, no le damos chance ni de un cafecito, que se vaya, exacto, un cafecito, pero sobre todo que nos escriba cuáles son las propuestas que ustedes, por supuesto, ya dijimos varias, hemos escuchado a lo largo del programa, cuáles son las de ustedes, ¿por qué no nos escriben? Vamos a un corte, ¿qué les parece? Sí, y regresamos. Bueno, Frida ya dijo que no, pero pues ya vámonos, ¿no? Ya ni modo. La alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Su trámite para emitirla o concederla lo describe el reglamento de dicha ley. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y o existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. En un territorio determinado, municipio o entidad federativa, la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad. Estamos de regreso con ustedes en este tercer y último programa del sexto programa ya, compañeras, compañeros, sexto programa, qué rápido se pasan los programas, pero es que definitivamente no hay tiempo que nos alcance para seguir comentando. No, o sea, de verdad tenemos todavía muchísimos temas que analizar, muchísimos puntos que observar, que anotar, pero sobre todo que darle seguimiento. El día de hoy estuvimos platicando acerca de esta violencia feminicida que cómo azota de verdad a nuestro país. Ya vimos, nos comentaba Frida, que no solo al país, sino en el mundo también suceden situaciones le mandamos todo nuestro cariño, toda nuestra sororidad a las mujeres iraníes que también están levantando la voz, que están quitándose el hijab. ¿Sí se dice hijab, compañeras? Si no, corríjanme, por favor. Sí, me parece que sí, se dice así, que se lo están quitando, que incluso se están rapando en propuesta, porque recuerden que de esta chica que asesinan porque justo traía mal acomodado el cabello, me parece que no lo traía dentro del hijab, y entonces la detienen y esta chica pues está asesinada el día de hoy, ¿no? Entonces las mujeres iraníes levantan la voz y en protesta se quitan el hijab, pero además se rapan, utilizando su cabello como un estandarte, como decir, fue por el cabello, pues ahí está el cabello, y como ves que no me lo acomodo y yo voy a hacer con mi libre, cuerpo, ¿no? Y mi cabello lo que me dé la gana, exactamente. Pues chicas, ¿qué les parece si aterrizamos nuestro programa del día de hoy, hacemos este recorrido sobre las propuestas que nos han dado? Sabemos que las cifras son críticas, 11 mujeres son asesinadas todos los días en nuestro país, más cifras sobre desapariciones, tenemos un top espantoso, Estado de México que ocupa el primer lugar, Nuevo León el segundo, Veracruz el tercero, por ahí andaba Oaxaca también, pero bueno, ¿qué hacemos? Escuchamos propuestas, ¿qué les parece, Melba, si comenzamos a enumerarlas? Sí, yo quiero enumerarlas y también decir, bueno, dijo Frida y lo dijo bien, desapariciones, el feminicidio, pero también algo que se está trabajando también en la Cámara, en la Cámara de Diputados y Diputadas, es el tema de la tentativa de feminicidio. Es otra agenda también pendiente ahí, pero bueno, yo quisiera enlistarlas porque la verdad la doctora Rocío, María de los Ángeles nos dieron propuestas muy concretas, muy contundentes. Una de ellas es en todo el territorio nacional que se declare la alerta de violencia de género.
Ya basta que por municipios, que algunos que otros ahí votó como si como decía la China, ¿no? Como si la violencia allá en Naucalpan ya no va a ser y Cruzando acá, o el sea, puente. no, en Exacto. todo homologar, más bien la declaratoria sea nacional. Esa es una. La segunda es fomentar un modelo de integral de atención desde el primer contacto que hacen los municipios y que este sea homologado en todo el país. Así es. Sería una segunda propuesta. La tercera, mayor presupuesto con esta perspectiva de género transversal y capacitaciones permanentes en todos los municipios, con todas las autoridades, que sea un tema interinstitucional, para que sí o sí el tema de erradicar sea no nada más de papel, de jure, de idea, sea realmente un logro real, que erradiquemos la violencia en estas zonas. Y bueno, para mí esas son 3 propuestas contundentes. Frida, Gaby, Escuchamos, vemos fíjate las que yo demás. creo que una lleva a la otra cuando hablamos de que se homologue, de que haya, que sea municipal, que haya atención de proximidad, pues que también sea con una perspectiva de género, que se capacite a quien está atendiendo, que se capacite a las impartidoras e impartidores de justicia, justo que conozcan las leyes, que conozcan cómo se debe de tratar una tentativa de feminicidio, cómo Así se es, te debe una de desaparición. juzgar exactamente una desaparición, pero que sea vinculante las alertas de género. Yo de verdad me quedo mucho con eso el día de hoy. Las alertas de género para mí en lo personal, es mi opinión particular, van a seguir siendo letra muerta en tanto no sean vinculantes. Van a quedarse ahí en ya se declaró la alerta y ahí tienen a Veracruz que no tiene una, no tiene dos, tiene 3 alertas de género y siguen matando a las mujeres en Veracruz. Entonces, yo, mi aquí, Big Brother, enfóqueme, mi opinión personal ¿Se es... puede pedir una cámara? Puedo pedir una cámara, ya cámara, no voten una por sola ella. cámara. Nada más Ya es no una- voten por una ella, por cámara. favor. No. De verdad, mi opinión concreta, mientras las alertas de género no sean vinculantes, van a ser letra muerta. Así Y es. solo van a ser ahí para cumplir, por no dejar, y como decías, Frida, el gobierno que no se quiera ensuciar, pues ni siquiera va a declarar la alerta para que pueda salir a decir en su informe que él tiene otros datos, que que en su estado no hay alerta, entonces pues no hay violencia y no hay mujeres y todas somos muy felices, y entonces ni siquiera va a haber alertas. No es vinculante, para mí no sirve, Frida. Así es. Así es. Bueno, pues yo qué propuestas rescataría. Desde luego la no interferencia de grupos religiosos Claro. La en laicidad. la legislación, en un estado laico, ¿no? Que por definición, bueno, pues eso no debería de tener cabida como de facto lo tiene en nuestro país. ¿Qué otro? Pues lo que hemos mencionado, ¿no? Presupuestos, capacitaciones. Yo aquí haría 2 propuestas que me parece que lo puedo resumir todo lo que quiero comentar en 2 propuestas. Primero, las capacitaciones a la ciudadanía, ¿no? Es lo que comentábamos al principio. De verdad hay personas que comentan en periódicos digitales, en redes, que es feminicidio, algo que por definición no lo sería, o que no hay distinción, o que es feminicidio únicamente porque es mujer. A mí me parece importante que esta información se ciudadanice en el sentido de que todos entendamos la gravedad de lo que es un feminicidio, lo que implica qué indicadores utilizan las autoridades para calificar un feminicidio, para definirlo como tal, que puede ser la violencia ejercida, la hazaña con que se realizó el feminicidio, el lugar donde se deja el cuerpo, bajo qué posiciones, la cercanía, etcétera, ¿no? Todos estos temas. Yo, otra cosa que también quisiera agregar es una Secretaría Nacional de Mujeres. Claro. Que específicamente se dedique a dar seguimiento a estos temas, a las alertas de género, por ejemplo, a la evaluación, al diagnóstico, a los resultados. Que se dedique específicamente a pelear por un presupuesto justo, desde el presupuesto de egresos de la federación, que dé garantías de no repetición en casos, por ejemplo, lo que mencionaban de Devani. ¿Qué pasó con las autoridades que firmaron y dijeron fue un suicidio? ¿Dónde están ahorita? O sea,
¿Qué siguen haciendo en su trabajo? ¿Bajo qué perspectiva? Porque si lo hicieron a nivel nacional, con todos los medios encima, Sí, tan ¿qué mediático pasa el cuando asunto? nadie se da cuenta, cuando nadie Exacto, lo ve? ¿Qué ¿De qué sucede, manera? no? Porque se hizo mediático, se viralizó tenían el encima tema. cámaras. Pero algo importante que no quiero dejar pasar, Frida, con lo que comentas es que se juzgue realmente con perspectiva de género, bajo la óptica de feminicidio. Toda muerte violenta en México siempre debe ser así y no se sesgue como suicidio, como homicidio, o sea, que sea un modelo único también, de Así juzgar es, así con es. perspectiva de género y bajo la óptica de feminicidio. ¿Puedo pedir otra vez una cámara? Siempre Y el sí, micrófono. Quiero mi cámara. siempre sí voten por ellas. No, porque es justo, mira, le dio, Frida, me gustó mucho porque le atinó y diste justo en un punto que Y también... yo me agarré de ahí para decir lo que yo quería y luego decir. le dice la seguiste, cámara. mana. Pero yo creo que le diste un punto muy importante y que es ciudadanizar este tema. De verdad es bien importante, porque tanto medios de comunicación, ciudadanía, escuelas, los trabajos, todos debemos de estar exactamente con la capacitación. Hagan de cuenta una campaña, imagínense lo padre, lo impactante y lo poderoso que sería que así como se hizo una campaña contra la pandemia del COVID, Así se es hiciera lo que yo una estoy campaña diciendo. contra la pandemia de Oye, los ese es mío, feminicidios. lo que yo digo, o sea, así como la campaña Exacto. de gel, esto, o sea, ¿qué haces? No, pero existe el Hace rato nos decías el que nos protocolo, enseñaran ahorita a me acordé, usarlo. Quiero la cámara yo, porque me Oye, y la de la oye, cámara, oye, ya. Me acordé del protocolo ALBA en Chihuahua, Exacto. en desaparición, Exacto. hasta en el papel de la tortilla me ponen la foto de la persona y en un momento Sí. rápido vamos a encontrarla, o sea, no te esperas a que suceda Exacto. una desgracia, ¿no? Entonces, como ciudadanía No, hay pero, que estar pero preparados. justo lo que comentabas hace rato, Melba, que a lo mejor saliera en cadena nacional a ver Así es. qué protocolo se debe de seguir. Tú, MP, tendrías que hacer esto, ciudadanos. Así como veíamos y nos chutábamos las conferencias todos los días a las 7 de la noche y nos decían, quédate en casa. Estaría Así bueno una es. que dijera, las No, mujeres y no como se salía- tocan. se le dice, no, ¿cuántas hay de COVID? Deberían decir, hoy, el día de hoy, bajamos Exacto. de 8 a 7, de 5, no, y Exacto. ya no hay ninguna, llegamos a 0, bravo. Y una fiesta recomendaciones, nacional. O sea, lávense las manos, las mujeres no se tocan, gracias, ¿no? Así es, ¿sí? Yo creo que sí. Como este decálogo que decía, por favor, si sientes que vas a agredir a una mujer, no salgas solo. No lo hagas. No salgas solo, si vas bueno, todo esto, ¿no? Que era una manera, a mí me parece muy ilustrativa de cómo se carga el papel a las mujeres. Como esta propaganda gubernamental que decía, no te arriesgues y no, No salgas tomes. de casa, Y no no tomes. tomes. No Y te era pongas una esa chica, ¿no? falda. Era una monita, era caricatura. Decía, no te arriesgues, no salgas de Y una casa. cerveza al lado de ella, ¿no? Así como Y- que no tomes, no te expongas. Y luego hacen como la versión consciente, con visión, con perspectiva, que decía, por favor, si sientes ganas de agredir a una mujer, no salgas de casa, ¿no? Si sientes que eres un peligro para las mujeres, Llama a o quien más cuentas- confianza le tengas. O cuánto está. Así Sí, es que es. debería haber O una ese tipo de contención. cosas. O sea, ¿cómo liberas esa parte Así es. porque son temas emocionales también de ideas, de Y- creencias, o sea. Y ¿saben qué? Que yo agregaría, y a lo mejor ahí me robo, yo creo que sí nos queda un minutito. Fíjense que hace unos días en redes sociales yo me encontré con una de esas historias que te ponen a leer y al final te dicen, gracias por leer, ahora comparte, fomentemos la lectura. Caí y yo lo leí al final. Ya no lo compartí porque no pude, pero Pero lo como leí. ese de que hoy tengo mi bebé, no, es real. No es mentira, caíste, ¿no? No, fíjense que decía un mensaje que me pareció muy poderoso, que es cuando las mujeres leen, cuando las mujeres se informan, tienen una manera muy peculiar de defenderse y es real. Cuando las mujeres tenemos conocimiento, tenemos en nuestras manos esa poder de la sabiduría, el poder de la información. Híjole, fíjense que esta anécdota decía justamente que una mujer llega al marido de pescar y ella decide que quiere ir a leer su libro en paz justamente a donde el marido pesca y se lleva la lancha del marido con todo y herramienta, la caña y todo, ¿no? Entonces se va a esta laguna a pescar y ella está muy tranquila ahí acostada leyendo su libro y llega un guardia y le dice, oiga, está usted en un lugar prohibido, aquí es para pescar, debo de llevarla detenida. Y ella le dice, pero no estoy pescando, estoy leyendo. Y él le contesta, pero por lo que, como yo lo veo, usted tiene todas las herramientas para intentarlo en cualquier momento. Por eso debo detenerla. Y entonces ella le contesta, fíjense, pues entonces yo te voy a acusar de violencia sexual. Oiga, pero pues si yo estoy hasta acá y no la he tocado, pues a donde yo veo traes todo lo necesario para tocar. poder hacerlo y no dudo que pienses en hacerlo, ¿no?
Entonces, él en la anécdota él le dice, ok, buenas tardes, y se va porque se queda el de, pues sí es cierto. Aplicó el espejo, ¿no? Aplicó la de, yo no estoy pescando. Me acuerdo cuando yo empezaba a manejar, 18 años, 19, me paró policía municipal, me dijo, es que te paro porque se ve como que no sabes manejar. O sea, ¿cómo que se ve como que pues estoy manejando? ¿No? O sea, por las creencias. Exacto. O sea, y entonces sí, yo me llevé mucho. Dije, a ver, quítate, ¿no? Vámonos. Sí, y tú de hasta quítate, te atropello. ¿Cómo ves que sí puedo? Hazte un lado. Y justo me gustó mucho esta anécdota porque la manera en la que ella le contesta, ¿no? O sea, pues tú crees que yo voy a pescar porque aquí traigo una caña, pues entonces tú me vas a violar porque también traes con qué, ¿no? Y no dudo que lo intentes en cualquier momento. Entonces, ella era una mujer que leía mucho, que se preparaba, que tenía esa sagacidad, esa inteligencia de defenderse y de ocupar la inteligencia, no la violencia ni la fuerza para defenderse. Entonces me llevó a esa reflexión y agregaría esto como conclusión propia, de que algo inmediato, algo afirmativo que podemos hacer las mujeres es informarnos, conocer nuestros derechos, conocer nuestras leyes, porque en serio se los juro, cuando conocemos, cuando sabemos, nos sentimos más poderosas y nos sentimos menos débiles y menos frágiles para defendernos. Yo creo que eso es bien importante también. Sí, claro, pues sin ninguna duda, yo estoy totalmente de acuerdo y justo dentro de este tema de ciudadanizar la información, ¿no? Para quitar estos prejuicios, para que a Melba la dejen manejar. Sí, Melba. Sí, a mí me dio mucho coraje. Oye, ¿qué le pasa? Desde ese día ya no manejo. Y desde ahí agarré mi carro y no lo he dejado. Ya no lo he manejo. dejado. Y hasta dije, voy a ruletear, fui taxista y todo. Dije, no, sí, porque un día de estos programas. Y entonces me acordé de la de ¿sí? Ricardo Arjona, la lentejuelas de un traje, y dije, no, pues Melba, yo voy. Sí. Un día de estos Melba nos tiene que contar yo su la historia verdad, de vida. De romper, no, pero aparte, o sea, quiero decir que este espacio ha sido eso, ¿eh? Sí. Ha sido como abrir esta parte y que vean que somos, que tenemos una historia, ¿no? Así es, claro. que viene uno aquí a contar sus penas. Y un tema que de uno también ha trascender. sufrido violencias, que uno De también algún se ha modo, sentido por supuesto. intimidada. Así es. Y recuerdo una frase célebre de Alejandra Kollontai, esta feminista ilustrada, que decía, las mujeres tenemos la doble responsabilidad de prepararnos y estudiar. Así es. Porque una es entender primero el sistema patriarcal cómo te oprime y otra es cómo desmantelarlo. Cómo deshacerlo. Y cómo prepararnos. Táctica y cómo tejer y en red. estrategia Y también. táctica de estrategia Así de es, Mario de Benedetti, ya me fui hasta Y táctica de Benedetti. estrategia Oye, es nos besarme, vamos. quererte como sos, amarte como sos. Nos vamos mejor con Bachelet, Vámonos. que decía, ¿no? Si una Cuando- mujer entra a la política, Cambia cambia la la mujer. mujer. Si muchas mujeres entran a la ¿Qué política, cambia la política. Pues Michelle con esa Bachelet. frase, ¿qué les parece si cerramos el programa del día de hoy y despedimos a todas y todos los que nos están viendo y los que comparten y comentan este programa? Frida, Melba, ya para irnos a un corte porque le va a dar un ataque a esta mujer. Muchas gracias. Muchas gracias por Por vernos, esas bonitas compartir. frases. Gracias por las frases. Gracias. Nos vemos en el próximo Nos vemos. programa. No se se lo lo Muchas pierdan. gracias. Compartan el programa.